Hoy es el lunes 15 de febrero y vamos a empezar la unidad 3, que es la primera de 3 unidades que vamos a tener sobre el siglo de oro, sobre lo que se suele llamar el siglo o los siglos de oro, que ocupan pues desde finales del siglo XV hasta casi finales del siglo XVII. Siglo o siglos de oro se refiere pues al periodo de máximo esplendor del Imperio Español, cuando la monarquía española alcanza esta proyección en el Nuevo Mundo. También en Europa tienen por herencia territorios de la dinastía Habsburgo, y en esta época de gran poder, de gran potencia de España en el mundo, ejerce mucha influencia diplomática, religiosa, intelectual, pero sobre todo se recuerda con este nombre un poco prepotente quizás de siglo de oro por la creatividad, por sus logros en el arte, sobre todo la pintura, la literatura, poesía, novela y el teatro. Los siglos de oro utilizamos a veces plural para destacar que por una parte dura más esta época que 100 años, y además se divide en dos mitades o dos etapas, dos tendencias, ¿verdad?, distintas. Por una parte es la época del Renacimiento, que se asocia sobre todo con la primera mitad del siglo XVI, por otra del Barroco. Aquí he puesto yo algunos de los sucesos más importantes de las dos épocas. Quiero insistir en que tampoco es que en 1492 de pronto la gente se levantó por la mañana y dijo, ha terminado la Edad Media, estamos en el Renacimiento. Tampoco es fácil precisar exactamente cuándo empieza el Barroco. Yo he puesto aquí como fecha clave para empezar a pensar en el Barroco, ¿verdad? 1588, la derrota de la Armada Invencible, que fue cuando empezó quizás el poder de España a titubear, ¿verdad? La sensación de que las cosas no iban bien, de una crisis que quizás se veía venir, porque aunque la expansión de España en el mundo fue muy rápido por una serie de casualidades, porque llegó al trono Carlos V, que heredó territorio en los Países Bajos y en Italia, y por otra parte Colón llegó al Nuevo Mundo y de pronto conquistó Cortés México, y los españoles también tomaron el Perú. Empezó a llegar tanto oro y plata del Nuevo Mundo, y España de pronto era una potencia mundial, donde Castilla poco antes fue solo un lugar un poco en la periferia de Europa, ¿no? Y entonces no se llegó a consolidar tal vez, pero de pronto se encontraron en la cumbre del poder. Y precisamente en esa época es cuando empieza el movimiento protestante, y la monarquía española, sobre todo en tiempos de Felipe II, el hijo de Carlos V, va a defender el catolicismo tradicional frente al protestantismo. Y entonces en 1563, ven aquí, es el Concilio de Trento, que es cuando se define la reacción católica contra el protestantismo, y se lanza el movimiento cultural, político, religioso que llamamos contrarreforma, la contrarreforma, en que España ejerce un liderazgo, ¿verdad?, pero que es para tratar de frenar o parar las tendencias, diríamos hoy, modernas, progresistas del protestantismo, y imponer una ortodoxia católica tradicional frente a esas libertades, ¿no? Entonces, primero tenemos el Renacimiento, que es sobre todo la época de Carlos V, cuando crece el poder e influencia de España, y hay una confianza. Y también Carlos V, recuerdan, es quinto de Alemania, primero de España, y es un rey extranjero, criado en los Países Bajos, en Holanda, con
con un conocimiento del humanismo renacentista, que él llega a España entonces con esa visión, ¿verdad? Y en esta época España es más bien, a pesar de ser fuerte económicamente, militarmente, es más bien receptor de influencias culturales que emanan de Italia, que es por excelencia el país del Renacimiento, ¿verdad? Y de los Países Bajos también, por la influencia de la corte del emperador Carlos V. Después viene la época de su hijo, nieto y bisnieto, los tres ya con el nombre Felipe. Felipe II, Felipe III, Felipe IV. Y esto es cuando, no es fácil precisar exactamente, pero España empieza a renovar, a crear modelos culturales que exporta. La novela, el teatro, su nueva poesía, la pintura también, pintores como Murillo, como Velázquez, como el Greco, que no es español, pero se afinca en España y produce las obras más importantes, ¿verdad?, de su carrera artística, de su trayectoria artística, las produce en España. Y entonces, en la época de esos tres Filipes es cuando el barroco arranca y España está viendo decaer, por una parte, su poder económico, militar y político, pero por otra, es el momento de las grandes innovaciones o creaciones nuevas en el campo de la cultura. En cuanto a la religión, el siglo de oro es una época contradictoria, porque por una parte es la época de la Inquisición, se impone entonces a la fuerza un catolicismo ortodoxa, tradicionalista, persiguen a los judeoconversos, persiguen a los moriscos, la Inquisición busca también apagar cualquier brote de protestantismo, y en ese sentido, en el campo religioso, es una época dura, de casi opresiva, ¿no?, de falta de libertad y de imposición de un catolicismo militante. Pero por otra parte, y quizás por ese mismo impulso espiritual, militante sí, pero muy hondo también, ¿no?, de la contrarreforma, entonces es la época del misticismo y la nueva espiritualidad española, que sobre todo se recuerda por las figuras de Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Es una época de militarismo y es importante recordarlo, ¿no? La monarquía hispánica tiene guerras, pues, en casi todo el mundo, en el Mediterráneo, en varios países en Europa, contra contra Francia, Inglaterra, en algún momento contra Portugal, y en Italia también tiene guerras, tiene las guerras de conquista en el Nuevo Mundo. Y claro, por una parte persiste la idea del heroísmo, del guerrero aristócrata, ¿verdad?, del caballero. Eso es de lo que se burlará hasta cierto punto Cervantes en el Quijote, ¿no? Esa idea, esa pretensión de que la guerra lo hacen estos caballeros con la armadura, montado a caballo, cuando en realidad la artillería moderna ha hecho completamente obsoleto ese modelo, y la guerra lo están haciendo los soldados mercenarios, obligados realmente por la pobreza a buscar alguna manera de ganarse la vida en la guerra. En esta época, España inventa, entre otros modelos culturales, un género literario, la novela picaresca, que va a influir después mucho en el desarrollo de la novela moderna al nivel europeo, y se imita en muchas literaturas, en Francia, en Inglaterra, en Alemania. Es la historia de un joven o una joven, hay también pícaras, pero lo típico es el pícaro, que es un joven pobre que en primera persona nos cuenta la historia de su vida y nos explica lo que ha tenido que hacer para sobrevivir y quizás incluso medrar, subir de algún modo en la sociedad. Da una defensa cínica de su vida
que para el autor, desde el punto de vista del autor eh, para con el lector, ¿verdad? Implica una crítica de la desigualdad, de la corrupción y de la hipocresía de la sociedad. A la vez que es un género entretenido y cómico, ¿no? Y Lazarillo de Tormes es la primera novela picaresca, luego le sigue El Guzmán de Alfarache. Es también la época del teatro clásico, y Lope de Vega es el gran inventor de un nuevo tipo de teatro popular que tiene mucho éxito. Yo a veces lo comparo con el cine de Hollywood y digo que es el Steven Spielberg de la época, ¿no? Tiene un género fácil. Escribió Lope más de 800 obras de teatro y todas se llevaron al teatro, se presentaron en público y después casi todas se publicaron. Este modelo convencional tan exitoso se impone contra cualquier otro estilo y Miguel de Cervantes, que quiso ser dramaturgo, tuvo que abandonar el teatro y dedicarse a la novela por el éxito y casi monopolio de Lope en los teatros. Y entonces, como digo, se dedicó Cervantes a escribir novelas después de su fracaso en el teatro y escribió El Quijote, donde utiliza la parodia de los libros de caballerías para hacer otras críticas, a veces abiertas, a veces más veladas, ambiguas, de diferentes prácticas literarias, géneros literarios, también de la jerarquía social y de ciertos aspectos de la política y del abuso del poder por parte de los nobles y hasta quizás la misma monarquía. Al final de su vida, aprovechando el éxito del Quijote, Cervantes publicó un libro de comedias y entremeses nunca representados, pero que por su éxito como escritor se publicaron. Y entre esos 8 entremeses está el Retablo de las Maravillas que estamos leyendo esta semana. Al igual que una selección breve, ¿verdad?, del Quijote, el primer tratado del Lazarillo de Tormes, un poema de Santa Teresa y otro de Lope de Vega. Que parece mucho, pero, en fin, yo creo que se puede abarcar en una semana. Bien, ya está.